Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede y en esta ocasión para poder hablar de la lección 8 en la cual estaremos enfatizando en la necesidad de un carácter dócil. Y cuando hablamos de docilidad y de carácter dócil, estamos hablando de un estado de obediencia, de sumisión, de acatamiento, y en este caso a lo que Dios ha declarado en las Sagradas Escrituras que es necesario en la vida del creyente. Por lo tanto, el pensamiento central señala que todo el que sirve a Cristo debe tener la madurez de recibir corrección a fin que su trabajo en la obra llegue a ser fructífero. Y es interesante porque el aspecto de la madurez es lo que demuestra en la vida del creyente lo que nosotros podemos definir como ese pleno desarrollo que ha ido adquiriendo y es de manera progresiva en la vida del creyente, en la cual el juicio, la prudencia, la sensatez, el sentido claro de conciencia le permite entonces ejercer la función que Dios ha puesto en sus manos con humildad. Por lo tanto, cuando se habla de que estas características están en el creyente maduro, la corrección se convierte en una exhortación para que pueda dar fruto. No lo ve como un regaño de carácter personal de parte de la otra persona, sino lo ve como una manifestación de amor porque el que lo corrige desea que pueda dar fruto al ejercer ministerio. El texto áureo señala y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y lo estaremos discutiendo aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, del 24 al 28, y estaremos tocando este aspecto importante del texto áureo. Una serie de objetivos que vamos a estar considerando es comprender la enseñanza bíblica sobre el carácter dócil, el asumir la disposición de recibir instrucción para mejorar el servicio cristiano y modelar la conducta que corresponde a un obrero de Cristo. Por lo tanto, es imperativo en la vida del creyente que entonces este proceso de docilidad continúe en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hacer lectura de los pasajes desde el versículo 24 al 28, como también a la carta de Gálatas, capítulo 2 y versículos 11 al 16. Esperamos entonces que en estos momentos podamos hacer la lectura para luego entrar al análisis inductivo. Aquí en el capítulo 18 de Hechos señala lo siguiente, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que les recibiesen y
llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. En Gálatas capítulo 2, del 11 al 16, señala, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y aún por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego de haber hecho lectura de los pasajes, es importante que tomemos en consideración tres aspectos fundamentales. El primero es que Apolos fue dócil al recibir la instrucción que requería. Es por eso que lo estaremos discutiendo entre los versículos 24 al 28 y estaremos viendo cómo él, mediante esa característica elocuente y poderosa de las escrituras, fue nuevamente instruido y fue de gran provecho a los creyentes. Otro segundo aspecto es que el apóstol Pedro necesitó corrección en su trabajo en Antioquía. Y vemos este proceso en los versículos 11 al 13 del capítulo 2 de la carta Gálatas. Y vamos a ver que cómo Pedro tuvo una actitud condenable cuando estuvo visitando Antioquía y el error de Pedro que dañó también a otros hermanos y colaboradores en el ministerio. Y como tercer aspecto, vamos a ver que hay que ser dócil para andar conforme a la verdad del evangelio. Y esto el apóstol Pablo lo deja plasmado en los versículos 14 al 16, porque el obrero cristiano debe tener una conducta acorde a la verdad del evangelio, la cual se define como una funcionalidad porque ha sido integrada en la vida de él mismo. Y debemos comprender de manera humilde que somos salvos por la gracia de Jesucristo. Luego de señalar estos tres aspectos importantes, tenemos que ver que la rebeldía es uno de los pecados más comunes y lo vemos desde el Génesis cuando Caín dijo que no era guarda de su hermano. Y eso lo observamos también en la Torre de Babel cuando desafiaron la justicia divina. Lo observamos también a través del pueblo de Israel cuando Dios llamó pueblo de dura cerviz. Y al llegar al final todavía se observa la dureza de ellos, quienes de recibir las plagas de la ira de Dios, ni aún así, dice la Biblia, se arrepintieron. Y esto indica que el ser humano, debido a su estado depravado,
continúa entonces haciendo fuerza con el Creador para querer tener sumo dominio. Es por eso que estaremos hablando hoy de cómo se nos mostrará la importancia de tener un carácter dócil para servir a Jesucristo. Y necesitamos saber que la palabra dice sobre la disposición humilde que debe haber y que debemos ser enseñados en el proceso. Y que como somos parte del cuerpo de Cristo, necesitamos los unos de los otros. Y es por eso que cuando tengamos que ser corregidos debido a errores, debemos portarnos de manera dócil y debemos acatar con amor la corrección. Es por eso que mediante las lecturas señaladas vamos a poder indicar para que cada uno de nosotros comprenda que la mansedumbre es vital en el proceso de un ministerio que pueda ser de avance, productivo y para la gloria del Señor. Por lo tanto, vamos a tratar la doctrina de la salvación, que es siempre mediante la fe, así como Pedro, como vamos a discutir, falló al portarse de una manera ante los gentiles y de otra ante los líderes judíos. Nosotros también somos dados a hacer lo mismo. Por lo tanto, es importante que, como el apóstol Pablo, muchos también de nosotros sirvamos de correctores para estar dispuestos a ayudar a otros a que continúen haciendo el trabajo de Dios de manera efectiva. Analizando los pasajes, empezamos con los versículos 24 al 28, en la cual vemos a Apolos, que fue dócil en recibir la instrucción que requería. Por eso es que dice que cuando llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, que era natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba de manera diligente y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero la escritura señala que cuando Priscila y Aquila le tomaron aparte, fue con la intención entonces de hablarle más certeramente en cuanto al camino de Dios. Y dice la escritura que él, queriendo ir a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, dice la escritura que fue de gran provecho en ese lugar. Y tenía una característica, era que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, demostrándose así un defensor de la fe. Es por eso que la vida y el ministerio del Señor dio a Apolos lo que se llama un ejemplo en esta lección para nosotros. Es por eso que en el versículo 24 se relata la llegada de él a Acaya. La impresión que da las escrituras sobre él es que era judío y era natural de Alejandría, una ciudad que había sido fundada por Alejandro Magno en el Bajo Egipto alrededor del 332 a.C. Y se sabe que allí había una gran población de judíos quienes consideraban la ciudad como una metrópolis. Y se cree que el evangelista Marcos llevó el evangelio de Cristo a esa ciudad. En relación a las virtudes de Apolo, usted va a notar que la palabra indica que era un hombre elocuente.
esta palabra elocuente lo que da la idea era que era una persona docta y que sabía hablar en forma conveniente, tenía la capacidad de articular las ideas. Y junto a ello dicen que era poderoso en las escrituras. Y así que podemos decir que probablemente tenía un conocimiento profundo de las mismas. Estas virtudes, la elocuencia y el dominio de la palabra de Dios, constituyen ser lo que se llama un verdadero tesoro para el ejercicio del ministerio de la obra del Señor. Y nosotros debemos desear y pedir que Dios nos dote a cada uno de nosotros con estas capacidades a fin de ser útiles en la causa del Evangelio. Usted va a notar más adelante que en el versículo 25 se hace ver que Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Así que no solamente era salvo, sino que había recibido instrucciones claras sobre el Evangelio. Entonces, en las escrituras nos ayudan a entender cuán útiles son en la casa de Dios los instructores de la fe. De inmediato podemos ver que el historiador Lucas informa que Apolos era de espíritu fervoroso, o sea, que era una persona ardiente, denuente, brillante en los asuntos relacionados con Dios. Y recordando que Cristo se refirió a Juan el Bautista comparándolo con una antorcha que ardía y alumbraba. Y esto es un aspecto interesante porque Apolos estaba siendo las mismas características de Juan. Y es por eso que estas virtudes de Apolo se permitían hablar y enseñar diligentemente. ¿Por qué? Porque habían esas características en él. Pero lo más importante es que su enseñanza tenía como tema central lo concerniente al Señor Jesús. Y todo maestro cristiano debe ser cuidadoso con presentar a Jesús como el asunto principal de su enseñanza. Necesitamos entonces recordar que Jesucristo es el fundamento sobre el cual Dios edifica su casa. Ahora bien, mientras cumplimos la función de ministerio que el Señor nos ha otorgado, nosotros tenemos que estar también dispuestos a ser corregidos para mejorar lo que hacemos para Dios. Y tal fue la disposición de este hombre llamado Apolos. Es por eso que en el versículo 26 nos deja ver que Apolos fue a Éfeso y ministró el evangelio a los judíos en la sinagoga, y sus palabras eran con denuedo. El término aquí, cuando utilizamos denuedo, es un sentido, era que hablaba con franqueza, hablaba con libertad e incluye de tener la valentía de hablar en público sin ningún tipo de problema. Entonces, vemos cómo Priscila y Aquila notaron que este predicador valeroso necesitaba unos ajustes. Entonces, un oído entrenado, como pudiéramos decir, en escuchar, nos ayuda entonces a discernir la verdad de Dios. Y entonces dice la escritura que lo tomaron aparte y lo expusieron exactamente el camino del Señor. Así que respecto a enseñar el camino de la fe, se necesita exactitud y no mediocridad. Instruir en privado, escuche bien, a un nuevo predicador es mucho más provechoso que tratar de avergonzarlo en público. Es por eso que los hermanos han logrado más provecho en el Señor cuando están dispuestos a ayudar sabiamente a los que tienen ese fervor, pero les falta también una instrucción más completa. Es por eso que nosotros somos responsables como iglesia en ver a aquellos con estas características de Apolos
poderlos también instruir de manera sabia para que se conviertan en baluartes de la fe. En el versículo 27 se denota ese deseo de Apolos de visitar esa región de Acaya, una región que se encontraba en la iglesia de Corinto, pero vemos que se le animó por los hermanos de Efesios y recibió de ellos lo que se llama una carta de recomendación para las otras iglesias. Entonces tenemos que recordar que siempre necesitamos el apoyo de otros a pesar del nivel de influencia que tengamos en Cristo. Es por eso que la palabra deja ver que al llegar Apolos a Acaya, dice la Escritura, que fue de provecho a los que por la gracia habían creído. Los nuevos discípulos serán bendecidos si los hermanos que son maduros les saben alimentar con la buena palabra de Dios. Y debemos tener lo que se llama la solicitud correcta respecto a ello y anhelar edificar la fe de los santos. Entonces, en el versículo 28 se hace énfasis del tema de la predicación de Apolos, en la cual era un mensaje de carácter cristocéntrico. Y es por eso que al llegar a Acaya refutaba, dice que públicamente, a los judíos, mostrando a través de las escrituras que Jesús era el Cristo. Y es por eso que el hombre que no ha nacido de nuevo no puede ver la verdad que está en la palabra. Y es por eso que los judíos tenían maestros, tenían intérpretes de la ley, tenían escribas, tenían fariseos que estudiaban las escrituras, pero sus ojos estaban velados y no, lo que se llama, no podían ver las abundantes referencias que decía el Antiguo Testamento con respecto a Cristo. Al tener los ojos vendados, no les permitía poder discernir con exactitud. Es por eso que Apolo usaba estas mismas escrituras para demostrar por ellas que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso que la iglesia necesita ministros como Apolos, que sean sabios, pero a la vez dispuestos a ser instruidos. Y se requiere también que haya hermanos como Priscila y Aquila que aporten a el desarrollo de estos nuevos Apolos mediante su experiencia para la formación de nuevos ministros. El segundo aspecto es que el apóstol Pedro necesitó corrección, y aquí es importante porque la visita de Pedro a Antioquía, en la cual estaremos tocando aquí entre los versículos 11 y 13, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es interesante porque una vez Pedro llega a Antioquía, su comportamiento allí y la respuesta enérgica que vemos de Pablo constituyen ser eventos que sirven para mostrarnos, para enseñarnos con respecto a cuál debe ser el carácter ideal de un siervo de Dios. Es por eso que en el versículo 11 se muestra que la necesidad de corregir el error no puede variar, aunque se trate de un compañero en la obra de Dios. Es por eso que el versículo 9 narra cuando Pedro, junto con Jacobo y Juan, dieron a Pablo y a Bernabé la mano en señal de compañerismo
al dar su visto bueno para que Pablo y Bernabé fueran a los gentiles. Ahora, en el verso 11, Pedro se encuentra con Pablo y Bernabé en Antioquía de Siria. Y allí se revela que Pedro cometió un error condenable que requería corrección. Es por eso que entonces Pablo lo resistió cara a cara, o sea, hubo una confrontación. Y nunca debemos aprovechar el error de un siervo de Dios para designarlo con otros en ausencia suya. Dice que la sinceridad es importantísima en los siervos de Cristo. Es por eso que Cristo incluye hablar de frente con el hermano a quien nosotros queremos ayudar. Es por eso que el versículo 12 dice cuál fue el pecado, la ofensa de Pedro en ese lugar. Como la mayoría de la iglesia de Antioquía eran gentil, y el término gentil era un término peyorativo, ¿no? Pedro comenzó a participar de las comidas o lo que se llaman también los ágapes de amor con los hermanos. Y con esa práctica concuerda el testimonio de la iglesia primitiva en Jerusalén, donde los hermanos comían juntos con alegría y dice con sencillez de corazón. Es por eso que los creyentes que andan en luz tienen comunión los unos con los otros. Y tenemos que recordar que en Cristo no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues ambos pueblos de Dios son y hacen uno. Entonces se derriba esa pared, lo que se llama esa pared intermedia de separación. Es por eso que el pecado de Pedro fue lo que se llama disimular su comunión con los hermanos gentiles inmediatamente que unos hermanos judíos vieron de parte de Jacobo vinieron desde vinieron de parte de Jacobo, que era el obispo de Jerusalén, desde Jerusalén. Entonces Jacobo ocupaba un lugar eminente en aquella primera iglesia. Entonces tenemos que recordar que antes los judíos de Jerusalén habían visitado a los hermanos de Antioquía para exigirles que tenían que guardar la ley para ser salvos. Y acuérdese que dentro del concepto cultural judío, los judíos tenían esa mentalidad de que se creían puros. Cristo rompe todo ese estigma y mediante el nuevo pacto se dan cuenta que todos tienen acceso. Entonces vemos que Pedro había hablado en el concilio de Jerusalén sobre cómo los judíos y los gentiles eran igualmente salvos por la gracia de Cristo. Y ahora entonces quiso lo que se llama abandonar momentáneamente por el temor a los hermanos judíos. Y aquí entonces nosotros aprendemos que nunca debemos dejar de hacer la voluntad de Dios con tal de agradar a los hombres. Y es importante que tengamos eso claro. Por eso en el versículo 13 se muestra el valor que tiene la sinceridad y cómo desagrada Dios la hipocresía. Vemos como el apóstol Pablo utiliza el término en español simulación, y aquella actitud engañosa que Pedro tuvo en trato con los gentiles a causa de la vida de los judíos. Entonces, entiéndase que este sustantivo simulación es lo que significa actuar de manera hipócrita. Entonces, esto es una especie de fingimiento y resulta contrario a los principios del amor cristiano. Y por la narrativa de este versículo sabemos que una manera tal de conducirse es también contagiosa cuando lo hacemos de manera incorrecta. Es por eso que los otros judíos que andaban con Pedro también participaron de aquella hipocresía al ver que el apóstol procedía de la misma manera. Entonces tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es una responsabilidad grande porque nosotros servimos al Señor y muchos de nosotros
posiblemente tenemos puestos de lo que se denominan puestos de eminencia. Aunque todos somos siervos inútiles, alguien tiene que asumir esas posturas, pero es importante que nuestro comportar sea basado a las pautas bíblicas para el crecimiento de la obra del Señor. Entonces, con énfasis usted va a ver cómo el apóstol Pablo les narra a los creyentes de Galacia a través de la carta, que dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro y de los demás hermanos judíos. Yo quiero aclarar algo aquí porque cualquiera podría pensar que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, algunos podrían argumentar que esto es a manera de chisme, pero no es chisme. Lo que está queriendo entonces es transmitir la enseñanza de lo que ocurrió en este relato para que la iglesia no sea imitadora de esta conducta. Es por eso que tenemos que ver por qué el apóstol Pablo lo escribe a los de Galacia. Y es importante, tenemos que recordar que Bernabé era un creyente que era un hombre maduro y quien incluso había presentado a Saulo ante los apóstoles y le contó el milagro de su salvación. Y usted eso lo puede encontrar en el mismo capítulo 9, versículo 27. Dice que Bernabé llegó a ser un discípulo de eminencia en la iglesia de Jerusalén y dicen que fue enviado a Antioquía para ayudar en la incipiente obra en ese lugar, en esa ciudad, ¿no? Y usted puede buscar más detalles en el capítulo 11 de Hechos, especialmente en el versículo 22, que da unas características importantes. Ahora, sin embargo, la palabra deja ver que la corriente del engaño de Pedro para con los hermanos gentiles de Antioquía también arrastró a Bernabé, como se traduce su nombre, que significa consolación, fue entonces arrastrado a este tipo de comportamiento. Y por eso es que analizamos aquí que aunque tengamos experiencia en el camino del Señor, siempre tenemos que estar alerta para no ser llevados por un camino que desagrade al Señor. Y es nuestro deber desechar los malos ejemplos, aunque vengan de personas influyentes en el reino de Dios. Y es por eso que más bien nos conviene lo que se llama, y dice la Escritura, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó. Y es importante tener claro que es una responsabilidad de la iglesia, del liderato, de aquellos que han ido desarrollando ese carácter de madurez, que procuremos en la vida cristiana ser procesados por el Espíritu Santo. Y si pudiéramos ser irreprensibles, gloria a Dios. Pero recuerde, somos seres que cometemos errores y somos en todo momento llamados a estar alerta para recibir corrección con amor, para seguir siendo de bendición en la obra. Y en la última parte, que vienen siendo los versículos 14 y 16, vamos a enfatizar que hay que ser dóciles para andar conforme a la verdad del Evangelio. Es por eso que en los versículos 14 al 16 señala: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe
de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es por eso que usted va a notar cuando el verbo obligas, aquí viene siendo un término que significa demanda. ¿Por qué estás demandando? ¿Por qué fuerzas? ¿Por qué lo pones para que ellos entonces sean de tal manera? Entonces, vamos a ver que el obrero cristiano tiene que tener una conducta acorde a la verdad del evangelio. Es por eso que los sobreedores son una bendición en el cuerpo de Cristo. Entonces, ellos se dan cuenta fácilmente de lo que está mal. Y podemos ver que Pablo era uno de ellos y sabía corregir firmemente el error. Cuando usted lee el versículo 14, usted describe cómo Pablo cae en cuenta que Pedro, los otros judíos y aún Bernabé no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Es por eso que los siervos de Dios deben pedir al Señor que les conceda el privilegio de conducirse rectamente en su servicio al Señor. De no ser así, sirven de escándalo a la causa de Cristo y desacreditan la fe. Aquí se hace lo que se llama un aspecto bien claro, que una de las garantías del evangelio es la verdad. Y es por eso que nuestra profesión de Cristo debe ir acompañada de rectitud para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni tampoco la doctrina. Y ante el peligro que se divisaba, Pablo vemos que hace lo que es correcto en su proceder con el apóstol Pedro. En lugar de murmurar a espaldas de Pedro, lo que hizo fue que lo enfrenta. Entonces, dice la escritura que lo hizo de manera pública, esta amonestación, y de seguro no solo procuraba corregir el desvío del apóstol, sino que eh, era para dejar una enseñanza clara a los que estaban con él, para que se volvieran del error. A los que han pecado en público, se les debe corregir también en público. Entonces, es importante eso. Recordemos que en Primera de Timoteo, el capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo instruye al joven Timoteo que a los que persistan en pecar los debe reprender delante de todos para que los demás también teman. Y entiéndase aquí, no es que se sientan amenazados, sino que vuelvan a arropar la reverencia en el evangelio, porque Dios demanda una conducta irreprochable. Entonces, la palabra de Pablo a Pedro indicaban que si Pedro era judío, pero vivía como gentil, ¿por qué entonces estaba pretendiendo enseñar a los gentiles a que fuesen como los judíos? Entonces, la idea es que si Pedro podría traspasar las tradiciones judías al comer con los gentiles, ¿por qué tenía que entonces engañarlos al intentar hacerlos guardar a ellos las tradiciones judías? Ahí es donde estaba el problema. Por eso usted nota que en el versículo 15, el apóstol Pablo dice que ellos mismos, los apóstoles, eran judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y tenemos que entender que esta oración no pretende poner a los judíos por encima de los gentiles en cuanto a pureza. Lo que está queriendo situar aquí es tanto unos como los otros en el mismo nivel de necesidad espiritual. Ante los ojos de Dios están iguales. A los judíos no les hace más acepto ante Dios el guardar ciertos ritos de la ley, porque siguen siendo igual ante los ojos de Dios. Por tanto, vemos que sería de parte de Pablo injusto intentar que un gentil se vuelva judaizante para hallar el favor divino. Por lo tanto, los judíos tenían que tener eso claro y el apóstol Pablo por eso es que lo hace
público y aún él mismo dice, yo también soy judío, pero también tengo que entender que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Por lo tanto, los hijos de Dios deben mostrar una actitud de gratitud y deben entonces demostrar que esa actitud de gratitud es por la salvación que hemos recibido. Pues no importando que seamos judíos ni gentiles, pueden lograr la misma bendición de la salvación. En el versículo 16 usted va a ver que este versículo está lleno de revelación en cuanto al conocimiento de la salvación. ¿Por qué? Porque usted va a notar que hallamos aquí que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y esto el apóstol Pablo se lo dejó claro a la iglesia de Roma. Pablo enseña que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y les ha dejado claro a los hermanos que el fin de la ley es Cristo para salvación a todo el que cree. Entonces, Pablo hace énfasis de dos aspectos importantes, que la salvación no es por las obras de la ley. Nadie es excepto en el cielo o acepto en el cielo, mejor dicho, por entregarle a Dios un gran listado de fidelidad en las ceremonias de la ley o un historial de sus buenas obras. La palabra enseña que todos aquellos es sombra de lo que había de venir. Es por eso que Pablo había dado a entender que si la justicia fuera por la ley, entonces por demás Cristo había muerto. Entonces, así que en el trabajo que estamos haciendo, tenemos que hacerles ver que su obra no le haría fallar el favor de Dios. Por lo tanto, usted tiene que entender, yo tengo que entender, la iglesia de Cristo debe de entender que la ley simplemente se convirtió en el antetipo para reflejar a la ley encarnada que venía siendo Cristo. Y es por eso que usted va a ver que la segunda parte de este versículo, Pablo hace ver el valor que le ha dado a la fe como un medio de alcanzar la salvación. La única manera con cómo el pecador puede hallar la justicia que demanda Dios es a través de la fe en Cristo. Y por eso Pablo revela que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, sin que esto provenga de nosotros, pues es lo que se llama, y el apóstol describe, regalo de Dios, don de Dios. En verdad, dice, si la justificación fuera por las obras, el hombre no podría gloriarse de ellos. El hombre se podría gloriar de ellos, mejor dicho. Entonces, en el contexto de corregir el proceder de Pedro aquí en Antioquía, para rectificar el error también y el de los demás, lo que hace es que Pablo testifica que ellos como judíos también habían creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Es por eso que la justificación puede definirse como aquel acto de la gracia divina por el cual tan solo en base a la obra mediadora que Cristo realizó, Dios declara justo al pecador y éste acepta este beneficio a través de la fe. Para aquel que esta definición se le hace más larga, en una definición, como diríamos en nuestro pueblo, de arroyo habichuela, significa fuimos liberados de culpa condenatoria y ahora somos salvos a través de la fe en Cristo. Y por eso los creyentes tenemos que tener una actitud de alabanza y una conducta reverente a esta multiforme gracia de Dios. Ahora, debemos recordar que la gracia divina no es una licencia para perseverar en el pecado. Al contrario, la misma constituye ser gracia en la cual nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir ahora una vida sobria, una vida justa y piadosa. Y es por eso que haciendo análisis de esta lección que acabamos de indicar, la manera más clara como los textos bíblicos nos han mostrado la importancia de tener un espíritu dócil, debe ser suficiente para asumir una actitud de acuerdo a ello.
Es por eso que debemos asumir una conducta ideal respecto a la mansedumbre y así seremos lo que se llaman imitadores del Maestro, quien fue manso, humilde de corazón y como es evidente el estudiar nuestro texto áureo que mencionamos anteriormente para que usted y yo lo tengamos claro, es que Dios nos insta, como dice aquí en el texto áureo, a, dice, hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron claramente el camino. ¿Para qué? Cuando, aunque tengamos como Apolo mucha revelación de las Sagradas Escrituras, siempre será necesario la ayuda de otros para nosotros ser bendecidos. En otras palabras, todos los días estamos en proceso de aprendizaje y es relevante que el hermano que instruye a otro nunca lo haga con el propósito de ofender, sino de edificar en la fe. Cuando abundan herejías destructoras, es necesario que el ministerio que el Señor dio a Priscila y Aquila esté en función para corregir. Entonces, dice la escritura que ellos pudieron instruir a Apolos en el camino y Apolos entonces fue aún más certero en la predicación. Y es por eso que la Biblia lo concluye, dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, dice la Biblia, que yerra. Eso lo puede encontrar en Proverbios 10:17. Ahora, importante, ¿qué significa que Apolo fuera poderoso en las Escrituras? Usted va a notar que era evidente, que tiene referencia a su conocimiento profundo de la palabra y la capacidad para expresarla en forma clara. ¿Cuál era el tema central de la predicación de Apolos? Era concerniente al Señor Jesús. ¿Cuál hubiese sido la actitud correcta de Pedro en Antioquía respecto a los gentiles? Él debió haber continuado su relación con ellos y no retraerse cuando vinieron los hermanos de parte de Jacobo. Ahora, ¿por qué Pablo enfrenta a Pedro delante de todos? Él lo hizo de esta manera porque no solamente él, sino también Bernabé y otros habían sido arrastrados por aquel gesto de hipocresía. Así que todos ahora podían ser corregidos y a la misma vez aprender. ¿Y qué conducta se espera quienes sirven al Señor en el momento en que sean corregidos? Se espera que se expresen en un carácter dócil y una conducta que manifieste humildad. Y aquí cerramos esta sección de esta lección y esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Bendiciones a todos.